Mauro, la campaña que es tan corta, porque definitivamente es recontra que corta, creo que son 7 días, ¿crees tú que van a avanzar a poder recorrer territorio? Y te traslado esto a estos candidatos que no han tenido presencia. Lo de Topic se está diluyendo, ¿ah? No sé si te has dado cuenta, pero ya como que fue la cervecita y ya se está desinflando. Ahí es cuando interviene el proyecto político que lo sostiene. Mira, sin duda es una campaña atípica, muy corta, 7 días en términos formales, pero eso no quita que ya desde ahora pues los candidatos estén haciendo campaña de manera extraoficial, porque nadie les impide que ellos sigan recorriendo las provincias, los territorios. Además, el tema de las redes sociales es un área casi que inexpugnable para la regulación Es bien legal, es jodido. decir, para evitar que se empiece a desarrollar actividades de pre-campaña, porque basta con que se elabore un video, una pequeña pieza o producto audiovisual y se lo empiece a correr desde cualquier cuenta no oficial del candidato o candidata, que simplemente pues ese candidato o esa candidata podría decir yo no la hice. Eso fue Exactamente. iniciativa particular de un militante, de un ciudadano que creía en mi propuesta, en nuestro plan de gobierno y yo no me puedo hacer cargo de eso. Ujú. Entonces, incluso controlar el gasto o el límite del gasto electoral en una campaña en redes sociales o en el Internet en general es bastante complicado. Basta recordar lo que se gastó Guillermo Lazo Sí, claro, mucho dinero. en redes sociales. Se gastó más de $200,000, me parece que solo en Facebook, ¿ah? Ajá. Solo en Facebook me parece que se gastó más de $200,000. Ya hasta en la sopa se le veía a uno en el 2021. Tú Claro. entrabas al YouTube y te aparecía la propaganda de él. Entrabas al Google y te aparecía la Sí, propaganda sí, de él. sí. O sea, era invasivo a más no poder. Entonces, claro, entrar a regular el tema de las redes sociales para limitar la pre-campaña e imputarle al gasto electoral, eso siempre será Jodido. muy, muy complicado, pero yo Ujú. creo que allá van a apuntar todas las organizaciones políticas, la disputa en los medios digitales y por supuesto la disputa en los medios tradicionales y ahí van a sacar ventaja las estructuras más organizadas. Ujú. La Revolución Ciudadana, los socialcristianos, evidentemente, aunque hayan perdido territorios importantes, yo creo que en la costa, sobre todo, sí van a tener ahí una estructura todavía de alguna manera consistente para Ujú. movilizarse, pero los demás yo sí les veo eh, abiertamente desorganizados Ujú. porque no tienen estructura partidaria que los sostenga. Si te fijas, el resto de candidatos, incluyendo Topi, son Sí, candidatos prestados, sí. que nunca han militado en esas organizaciones políticas. Yo te aseguro que todos ellos no conocerán ni a la tercera parte de los candidatos que van a correr para asambleístas provinciales por los partidos y movimientos que ellos les auspician. Te Imagínate. aseguro, o sea, te aseguro, pero te doy mi cabezota, que es bastante, te aseguro que no les conocerán. ¿Por qué? Porque son candidatos que han alquilado movimientos y partidos políticos, que no han militado en ellos, o son advenedizos, candidatos que de la noche a la mañana dicen, bueno, como yo quiero el poder por el poder como sea, entonces no importa que ahora yo aparezca vestido de este color, con esta camiseta, y de pronto les ponen ahí el listado y les dicen, estos son los candidatos de la lista para asambleístas. Se Empiezan acabó. a leer y ni les conocieron, o sea, nunca ni han hablado con ellos. Y eso genera serios problemas luego cuando obtienen un número interesante de escaños, porque esos asambleístas son tránsfugas de la política, a los 15 días se van a otro partido, se van con el ejecutivo de turno, como sucedió con Lazo, etcétera. Eso genera serios problemas. Sí, totalmente. Y eso es algo que se está evidenciando con Topic particularmente porque tiene varios grupos que lo están apoyando y no sabemos por dónde vendrán los asambleístas. Mauro Andino, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros, por conversar, por hablar, porque es necesario siempre hacerlo. Para despedirnos, ¿qué tanto le ves a Luisa en una posible victoria? ¿Qué tanto chance le das a Luisa? Yo creo que la RC tiene que intentar ampliar su base electoral en términos de incorporar determinadas causas al discurso político De Luisa. que tal vez durante los últimos años no han sido considerados. Por ejemplo,
Me parece que en términos ambientales y ecológicos, la RC debe tener una posición clara. Ok, Yo creo que algunos candidatos a la presidencia van a tratar de apoderarse de la propuesta del Yasuní. Mira, el mismo Villavicencio ya estaba queriendo revestirse de este aura de ecologista, ahora él, y andaba enarbolando este discurso. Yacu, ni se diga, él claro. siempre ha tratado de construir esa retórica de ecologista y yo creo que la RC tiene que ahí que incorporar algo en su marco discursivo respecto de la ecología del medio ambiente y tomar una posición clara al respecto. Creo también que además, o más allá, más bien dicho, más allá de la posición de Luisa González, que es muy respetable, yo no comparto, por ejemplo, lo que ella en su momento manifestó respecto de la despenalización del aborto, pero fíjate tú que eso también al mismo tiempo es de alguna manera interesante porque significa que no es que existe homogeneidad absoluta, sino que se puede también discrepar en algunas cuestiones, pero más allá de eso, creo que sí sería interesante que deje absolutamente claro, por ejemplo, que ella, más allá de tener su posición personal, que es legítima, Ujú. ¿sí? Aunque uno no la pueda compartir en ese aspecto, que ella deje absolutamente claro que ella va a respetar eso, porque ya hay un pronunciamiento de la Es Corte ley. Constitucional. Exacto, hay una sentencia de la Corte que además no se puede actuar de manera regresiva en materia de derechos. ¿Para qué? Para dejar en firme cualquier duda que determinados grupos pueden pretender Claro, instalar claro, en el claro. sentido de que, claro, como ella estuvo en contra, si Va a llega a querer ser tumbar eso. presidenta, va a intentar tumbar eso o retroceder en materia de derechos. Yo creo que es importante que ella deje sentado estos aspectos y sobre todo me parece que tiene que evidenciar el éxito de la Revolución Ciudadana en términos de gestión pública, lo que Claro. fue el gobierno del presidente Correa, los 10 años de la Revolución Ciudadana, los logros sociales, los avances que existieron innegables en materia de educación, en materia de salud, en materia de obra pública, en materia de seguridad ciudadana. O sea, creo que hay que explotar eso porque además son hechos reales que no se están inventando, están ahí, son latentes. Y creo que ahí hay hasta cierto punto autoridad moral para poder hablar Ujú, sobre eso, porque ujú. no estás ofreciendo hacer algo, sino que le estás diciendo a la gente, ya hicimos eso y ahora lo vamos a volver a hacer igual y mejor. Y Ujú. creo que ese debe ser uno de los marcos discursivos que hay que plantearlos y demostrar que el Estado juega un rol importante, no absoluto, pero sí importante para garantizar los derechos económicos y sociales de la gente, a diferencia de los adversarios políticos de la RC, que muchos de ellos estuvieron aliados a Lazo y que son copartícipes de la implementación de un modelo de austeridad, de un austericidio Que económico no, que así terminó por es. liquidar las Ujú. instituciones, por La liquidar el desolvieron. rol del Estado, y eso nos ha llevado a la catástrofe que hoy vivimos, en particular en materia de inseguridad. Así es. Gracias. León A. Guzmán dice saludos desde Nueva York. Nelson y Mauro por informar con veracidad a los migrantes. Aquí hay gran apoyo para Correa Glass y la RC, lista 5. Mauro, gracias. Nos vemos la próxima semana. Abrazo enorme, querido Nelson. Chao, chao. Saludo para todos. Muy bien, amigos, ahí estuvo Mauro Andino como todos los jueves para que ustedes no se me digan que no conozco, que no viene Mauro. Gracias, pillolincillos.